estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con el jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El Tesoro argentino absorbió ayer 10,85 billones de pesos de deuda remunerada del Banco Central, cerrando así definitivamente la llave de emisión de los pases pasivos. En el debut de las nuevas letras de liquidez fiscal, el Ministerio de Economía captó todos los pesos que los bancos tenían en pases, esto mientras el gobierno apuesta a todo o nada para consolidar la estabilidad de precios. La deuda remunerada del Banco Central se redujo prácticamente a cero y la autoridad monetaria fijó así la cantidad de dinero en relación a la base monetaria amplia en 47,7 billones de pesos o 9,1% del PBI. Estamos hablando de un nivel similar al que había cuando Macri volvió a instalar los controles cambiarios en 2019 y el gobierno allana así el camino para una eventual competencia de monedas. La base monetaria amplia registra una caída del 36,4% en términos reales desde que asumió Milei. Ahora el central anticipa que la demanda de dinero va a ir subiendo y que en el segundo semestre se puede absorber hasta un 21% de la liquidez ociosa. Recordemos que en el segundo semestre Bausili y Caputo seguirán interviniendo en el mercado cambiario para mantener la brecha hasta eliminar el cepo. Quédate hasta el expreso financiero donde Salvador Vitelli nos va a contar un poco más de cómo vio estas noticias. 2. El Banco Central informó ayer por la noche que se relajará desde agosto el cepo cambiario. Lo más importante en la comunicación del central en pos de la normalización del funcionamiento de la economía en su conjunto fue la reducción de los plazos que deberán enfrentar las empresas para pagar sus importaciones. A saber, desde agosto las empresas que importen bienes suntuarios y autos terminados van a tener acceso al MULC a los 90 días del ingreso aduanero en lugar de los 120 días actuales. Además, el esquema de pago de importaciones en 4 cuotas que aplica hoy al 50% de los productos se va a reducir a solo 2 cuotas de 50% a los 30 días y el resto a los 60 días. Bausili describió la medida como un paso clave en el objetivo de eliminar esta cuotificación de pagos completamente, reconociendo que el diferimiento desde diciembre había permitido acumular muchas reservas pero generando deuda comercial a la vez. Además, el Banco Central va a permitir que los trabajadores que facturan en el exterior liquiden sus exportaciones de servicios por hasta $24.000 por año, duplicando así el monto permitido hasta ahora. Y por último, también se eliminaron las restricciones a la compra de dólar MEP y ahorro a beneficiarios de ayudas estatales, un paso clave en la salida del cepo. 3. El ministro Caputo viajará este miércoles a Brasil por la reunión de ministros de finanzas del G20 y se verá ahí con Kristalina Georgieva del FMI, Janet Yellen del Tesoro de Estados Unidos, Ajay Banga del Banco Mundial, Ilan Goldfand del BID y Matías Corman de la OCDE. Va a ser el primer encuentro del ministro de Economía con el fondo después del anuncio de intervención cambiaria para reducir la brecha y mientras el mercado especula sobre los repos que anunció Milei como respaldo para el rollover de la deuda soberana en 2025. La reunión también se da en el medio de las críticas que le hizo Milei a Rodrigo Valdes del FMI, a quien acusó de no querer que le vaya bien a la Argentina. Mientras que se habla además de un cóctel de dólares frescos de organismos multilaterales, Caputo y Georgieva seguramente aprovecharán también para hablar del nuevo programa para el país con pocas certezas aún de cuándo se podría concretar. Caputo va a ser el orador principal en un panel sobre financiamiento del desarrollo, por lo que estaremos atentos a ese discurso. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,9% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,7% para Superviel y caídas de hasta 2,7% para Globant. Los bonos en dólares cerraron con subas de hasta 1,5%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.445 pesos, el MEP en 1.332 y el contado con liqui en torno a los 1.335 pesos. Expreso financiero. Y ahora un expreso financiero hoy con el jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli. Salva, mi primera pregunta es por tu balance de las LEFI en su primer día y las implicancias de no tener más pasivos remunerados. ¿Lo ves como un paso importante en la lucha contra la inflación? En términos netos, lo que significa y lo más interesante, si se quiere, para el gobierno de esta letra es la cuestión de con qué se pagan los intereses. Antes no es que se pagaban, sino que se devengaban mediante un banco central que emitía para cubrir esos intereses. Los bancos
tenían, si se quiere, garantizado el pago de esto, ya que justamente el que era el deudor de esas tenencias era la misma autoridad monetaria, por ende la potestad de pago era ilimitada, pero al mismo tiempo eso generaba mayores expectativas inflacionarias, sobre todo el año pasado. Y con esta medida de migración de estas tenencias hacia el Tesoro, con un canje mediante entre el Tesoro y Banco Central de la tenencia SER que tenía el Central, se hace que los intereses, esta carga de intereses que tiene que afrontar ahora, no se haga a través del Banco Central con emisión endógena, sino que lo haga a través del Tesoro mediante resultado fiscal, que al mismo tiempo, al ser letras capitalizables, que se van capitalizando diariamente y el Banco Central les rescata valor técnico, de cierta manera es una ventana de seguridad que le da a las entidades financieras de que siempre van a encontrar liquidez para estas letras. Esto hace que en el resultado de base caja, que es el que se mira normalmente, no vaya a figurar los intereses que se generan por estas tenencias nuevas. En definitiva, en lo que se refiere a deuda consolidada, es prácticamente inerte, va a crecer un poco menos, ya que el Tesoro, al haber canjeado SER y todavía SER estar yendo al 4,6% debido al último dato, va a crecer un poco menos. Incluso el Banco Central ya advirtió esto y está pensando en que quizá en algún momento esta tasa se vuelva positiva en términos reales, entonces allí sí el Tesoro pagaría en términos netos un costo fiscal extra que mayor al Banco Central. Pero dicho eso, es una medida de migración de pesos, lo cual cierra uno de estos grifos, una de estas canillas de emisión, junto con la rescisión de los puts. ¿Y cuán significativo lo ves en el recorrido hacia la salida del cepo? Termina siendo una buena semana, unas buenas semanas para el Central en lo que refiere a su eliminación de pasivos. Dentro de las condiciones necesarias para la salida del cepo estaban estas cuestiones de estos grifos de emisión. Parecería que con estos niveles de brecha no se sienten tan cómodos, por eso también ahora la intervención en la brecha, fundamentada en esta esterilización, que parece que la cuestión crucial allí de fondo es atacar a la brecha e intentar de que la brecha baje un poco, pensando en algún desarme paulatino del cepo. Y el gobierno apunta a eso, en definitiva, a intentar calmar un poco la brecha y toda esa cuestión, si se quiere, más turbulenta que estuvimos evidenciando a partir de mediados de mayo. Y te hago la última, Salva. ¿Confías en que la intervención va a seguir achicando la brecha de acá a fin de año? Con respecto a la confianza en que la intervención va a seguir achicando la brecha, la verdad que es una medida muy audaz, si se quiere hasta incluso temeraria, dado la condición de fragilidad de reservas por parte del Banco Central. Entiendo de que la medida no apunta tanto a esterilización, que se llama, sino más bien a este ataque en la brecha, que en definitiva por ahora el mercado compró en cierta medida esta baja de brecha. Lo que sí, el stock de dólares tampoco no es extremadamente elevado como para pensar que allí por delante el gobierno te espera con una muralla de dólares, sino más bien es por cuestiones de shock de confianza y demás. Me parece que sería una buena señal por parte del gobierno ir levantando algunas cuestiones cruciales del cepo. Como comentaba, lo importante más allá de lo que se está realizando es el para qué. Aún ese motivo, ese objetivo no está demasiado claro, por lo menos no lo han hecho demasiado explícito. En la medida de que sea para ir intentando levantar el cepo sin una temperatura tan elevada, que esta temperatura te la mide la brecha, me parece que hay posibilidades en las que salga bien. Si es una medida meramente transitoria y con efectos efímeros, no veo, la verdad, algo positivo con respecto a esta pérdida de reservas que podría llegar a encauzar el Banco Central, que por ahora mantiene su discrecionalidad más allá del objetivo de esta esterilización de 2,5 billones de pesos y demás. Por ahora vemos de que ha mantenido bastante discrecionalidad en lo que se refiere a la intervención en el mercado de dólar financiero. Muchísimas gracias, Salva. Quedamos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Victoria Villarroel. Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo. Creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y a la selección que tantas alegrías nos dio, y creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, apoyarlos y siempre estar con ellos. Milei había calificado el comentario de la vicepresidenta en defensa de Enzo Fernández como poco feliz.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.